pasar con la convocatoria también, entendiendo que hay algunos representantes del ámbito político que creen que no se les dio la participación necesaria en relación a poder proponer también, ¿no? Como parte de la buena voluntad para la firma de este pacto. Está con nosotros Gustavo Marangoni, es politólogo y nos trae el tema. Gustavo, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿Va a ser amplia la convocatoria? la convocatoria sí, lo que hay que ver es la concurrencia, Ah, ¿no? exacto. Yo creo que este pacto de mayo que se formalizó en junio y que se materializa en julio, es muy probablemente que se olvide en agosto. La verdad es que todos los gobiernos en la Argentina tienen una vocación fundacional, un documento que presuntamente va a ser un parteaguas en la historia argentina, y después, al poco tiempo, eso queda en el recuerdo, más allá de que, por supuesto, está bien que haya una fotografía del presidente con gobernadores de distintos partidos, el día de un acto patrio, eso está bien, pero me parece que la trascendencia del acuerdo probablemente se vaya definiendo en el tiempo, sobre todo porque tiene algunas peculiaridades, ¿no? Inclusive de lo formal, vos hablabas del código de vestimenta, pero también en la introducción comienza con una referencia a estar convocados bajo el Eterno, ¿no? Y uno dirá Maradona, pero no, parece que el Eterno es una figura metafísica, digamos, porque después cuando se cierra con la fuerza del cielo queda claro, digamos, que ahí hay toda una cuestión, lo cual es una paradoja, digamos, porque los políticos dicen que no hacen milagros, pero parece que Dios hace política. También, Algunos ¿no? reparan Ahora, tipo de Gustavo, convocatoria. ¿qué pensás de la convocatoria en sí misma, ¿no? Del espíritu de la convocatoria. Te pregunto si en la historia reciente la han hecho otros presidentes, porque la invitación, por ejemplo, yo pensaba, imaginémonos, ¿no? Que no cuesta nada en un universo paralelo que hubiera concurrido Cristina, por ejemplo, a la firma de ese pacto de mayo. ¿Cómo hubiera sido en este contexto, en este momento, con estos cruces, con el agotamiento tal vez que hay, incluso ya en el rol que tiene la oposición para ver desde qué lugar se va a colocar, y una vez que le aprobaron también la primera ley, qué hubiera pasado, ¿no? En ese momento. Obviamente ya confirmó que no va a ir, pero pensaba en la esencia de este pacto, si otros presidentes intentaron hacerlo, cómo les fue, ¿no? O si esto que se está diluyendo, como vos decías, que tal vez para agosto ya ni nos acordemos, bueno, fue tal vez una ambición muy grande que se puso Javier Milei. Es que las características del propio gobierno y de la dinámica entre el gobierno y la oposición justamente es lo que le quita posibilidad a que haya concurrencia más variada. Es lógico que por las narrativas, por los discursos, por lo que hemos visto en el Congreso, Sí. de lo que sucede entre la fuerza opositora Unión por la Patria y el gobierno, es muy difícil pensar que van a decir, bueno, 5 minutos, ahora vamos al Pacto de Mayo y nos ponemos de acuerdo, porque hace meses que venimos observando que tienen diagnósticos muy distintos respecto de la realidad y muchas veces una serie de discursos muy fuertes, unos respecto de otros. A ver, claro, si vos señalás que parte de la oposición es la casta que es la culpable de la decadencia de la Argentina, y después le decís, che, ¿por qué no nos juntamos para ponernos de acuerdo en estos 10 puntos? Y es difícil que eso suceda. Pero con esto no estoy planteando solamente Y es darle mucho poder la también, ¿no? Digo, a Javier Milei, como el que convoca la firma de ese pacto. Digo, más allá si hubiera habido un diálogo cordial de diciembre a hoy, por ejemplo, no hubiera habido tantos reiterados ataques, ¿no? O tanta violencia en el discurso o en algunos adjetivos que el presidente utiliza. De todos modos, la oposición, digo, le hubiera dado muchísimo poder porque no se hubiera podido tapar que fue Javier Milei el que realizó la convocatoria y no lo hizo otro presidente. Sí, más allá de que en el pasado, que a veces los presidentes convocan a decir, bueno, hay que deponer actitudes, tenemos que coordinar políticas de Estado, pero en realidad las políticas
se construyen las que valen en el Congreso, con acuerdos, con desacuerdos, con negociaciones. Entonces, creo, insisto, que nos vamos a encontrar frente a un hecho que tendrá cierta relevancia ese día y hasta ahí, porque Argentina va a jugar también la semifinal de la Copa de Fútbol, así que creo que la atención de los argentinos por lo menos va a estar más vinculada a lo deportivo. Hoy, Gustavo, nos levantamos, ¿no?, con este decreto donde se anuncia la designación de Federico Sturzenegger y todos los portales están hablando del resultado del partido. Está bueno eso que decís como para entender que a veces la agenda se la comen otros hechos. La realidad es esa, ¿no? Sí, absolutamente, pero bien, hay cuestiones que por supuesto, y bien, nos preocupan a nosotros. Cuando digo nosotros, digo ustedes los periodistas, nosotros los analistas, aquellos que estamos orbitando alrededor de la política, por supuesto a los propios interesados, pero no necesariamente es algo que convoca al público en general, porque a lo mejor lo ven como una cuestión muy específica, muy minuciosa. Gustavo, hay un concepto que me gusta a mí mucho de las ciencias políticas, que es el del mito de gobierno, ¿no? Como esto que se viene a instalar en el votante y que un poco termina justificando lo que hace después la principal figura de un partido político, o sea, quien encarna ese mito de gobierno. En el caso, por supuesto, de La Libertad Avanza es Javier Milei y lo ha hecho muy bien hasta el punto tal de que le sorprenda a muchos encuestadores todavía en este contexto de ajuste, ¿no?, y de dificultad económica, cómo sigue sosteniendo un 50% de imagen positiva, ¿no?, para hablar de un promedio general. ¿Cuánto más se puede sostener ese mito de gobierno? ¿Cuáles son los pilares que ves justamente en esto que ha logrado Javier Milei para ver justamente la posibilidad de sostenibilidad, ¿no?, incluso del ajuste, digo, ¿no?, como parte de las políticas económicas? Bueno, en primer término, algo que se vio en la campaña, la insatisfacción de buena parte, por lo menos de más de la mitad del electorado respecto de los últimos gobiernos de la Argentina, no solo el del Frente de Todos y Alberto Fernández, sino también el de Mauricio Macri, etc. Entonces, la Argentina viene con el estancamiento, la inflación desde hace muchos años y es natural que para una parte importante de la Argentina, la dirigencia, vamos a decirlo entrecomilladamente, tradicional, sea la que tiene que pagar por haber cometido, digamos, esa mala administración. De allí en adelante, el 10 de diciembre en adelante, yo creo que hay una parte importante de la opinión pública que dice, bueno, acá hay alguien que prometió un ajuste y está haciendo un ajuste, así que parece que es una de las excepcionalidades de una campaña que en vez de prometer una cosa y hacer otra, está haciendo lo que prometió. Y eso también es visualizado como un valor. Ahora, ¿hasta cuándo? Bueno, esa es la parte difícil de responder. ¿Por qué? Porque es cierto que este ajuste empieza a manifestar en la economía real, en el empleo, las consecuencias. Ningún ajuste es inocuo, si no, no sería un ajuste. Claro. ¿No? El ajuste se traduce en menos empleo, en menos ingresos, Gustavo, en menos actividad. Si deja de bajar la inflación, si no se puede sostener esa tendencia a la baja, ¿se rompe el mito de gobierno? Para mí es más probable que el desgaste esté generado por el empleo, entendiendo por el empleo o la falta del empleo o la falta de ingresos para que el empleo te sirva para llegar a fin de mes. Creo que la preocupación está ahí ahora. Además, así lo reflejan distintos estudios de opinión. La inflación, claro, del 25% de diciembre al 4 o 5%, obviamente que no es un indicador con el que uno pueda sentirse enteramente satisfecho, pero claramente es mucho mejor que el del punto de partida. Entonces decís, como que la fiebre te bajó de 41, que era casi la convulsión, a 38 y pico, y vos decís, bueno, tengo mejor, fiebre, claro, pero estoy mejor. Pero ahora tengo otro problema. Ahora tengo el problema que la medicación para bajar la fiebre me está generando una fuerte pataleta de hígado que no me deja concentrar en cualquier otra cosa. Entonces, pero por el momento digo, bueno, pero el médico le está poniendo la mejor onda. Claro. Tiene mucho entusiasmo. Bueno, ¿hasta dónde el tratamiento va a ser tolerado por el paciente? Está claro, está claro. Bueno, interesante pensarlo de esa forma, Gustavo, Y bueno, allí atentos también a cómo nos perfilamos
para la firma de este pacto en este contexto, ¿no? En el que vos mencionabas, donde ya se empieza a mirar con otros ojos, sin duda, lo que pasa alrededor, ¿no? Incluso con el propio Javier Milei. Te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído tu análisis. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente.